Hola a todos, mi nombre es Cristian Porras y hoy quiero hablarte de un tema bastante interesante y es la diferencia entre las tasas nominales versus tasas efectivas. Antes de empezar la explicación, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal Aprende Finanzas, donde hablaremos diferentes temas relacionados con las finanzas que seguramente ayudarán con tu toma de decisiones. Sin más preámbulo, empecemos. Empiezo diciendo que supongamos que nosotros pedimos prestado un dinero en el tiempo cero y que debemos retornarlo al cabo de un año. Supongamos que prestamos 100 y siempre uso 100, digamos, para facilitar los cálculos. Y la persona que nos presta una tasa de interés del 10%. La pregunta es, ¿cuánto deberíamos retornar a la vuelta de un año? Pues seguramente tenemos que retornar el capital que nos prestaron, que en este caso son 100, más lo correspondiente a los intereses, que es el 10%. ¿Y cómo lo calculamos? Para eso necesitamos usar la fórmula del interés simple. ¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula nos dice que tendríamos que usar el capital, que en este caso serían 100, por 1 más el interés, la tasa de interés, que en este caso es 10%, pero la introducimos como decimales, que en este caso sería 0.1. Es decir, que a la vuelta de un año tendríamos que retornar 110, de los cuales 100 corresponden al capital, que es este, y por lo tanto tendríamos 10 de interés. Pero ¿qué pasa si este mismo prestamista nos dice, oiga, yo le voy a prestar a ese mismo 10%, pero la tasa se va a capitalizar cada 6 meses? Y aquí entonces se introduce un nuevo término, capitalizar. Como su nombre lo dice, se va a tratar de volver una parte del interés, se va a añadir al capital, se va a capitalizar, valga la redundancia. ¿Cómo se ve eso, digamos, visualmente? Si supongamos acá en este caso hipotético del 10% que se capitaliza cada 6 meses. Entonces volvemos y corremos nuestro escenario hipotético y es que tenemos un año y acá está el tiempo cero, pedimos prestado 100. Entonces, como se va a capitalizar cada 6 meses, se supone que aquí en la mitad se va a hacer como una especie de corte y lo que vaya corrido de intereses se van a añadir al capital. Eso es más o menos, digamos, la lógica que hay detrás. 6 meses expresado en años es 0.5, ¿sí? Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuánto deberíamos retornar al final de un año? Pues podemos dividir o entender este ejercicio en dos partes. Uno, para la primera mitad y después entraremos con la segunda mitad. Entonces, empecemos. Con la primera mitad tendremos a la vuelta de 6 meses que retornar el 100. Tendríamos que, es como una especie de hacer un corte y recalcular la deuda, ¿sí? En este caso, se recalcula la deuda a la vuelta de 6 meses. Entonces, ¿cuál sería la deuda luego de haber transcurrido 6 meses? Tendríamos los 100 por 1 más el interés, pero el interés correspondiente a 6 meses. Como ya sabemos, el 10% corresponde a un año. Es decir, que por 6 meses vamos a tener la mitad de esa tasa, es decir, 5%. Y esta tasa es la que vamos a introducir acá en esta fórmula. No vamos a introducir el 10% porque solo ha transcurrido la mitad del tiempo. El 10% corresponde a todo el tiempo que es un año. Entonces vamos a hacer 0.05, que es el equivalente a 5% en decimales. Es decir, que luego de transcurridos 6 meses, la deuda estaría ascendiendo a 105. ¿Vale? Y luego de un año, tendríamos que volver a recalcular la deuda. Pero entonces, ¿cómo lo haríamos? Partiríamos desde acá, desde este punto, digamos, este es el punto 0, este es el punto 0.5 y este es el punto 1.
necesitamos calcular este tramito de acá. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, usando la misma fórmula. 105, en este caso, ¿sí? Porque es el tramito del cual partimos, por 1 más el interés. El interés, nuevamente, es por los 6 meses. ¿Y cuánto es eso? Pues 5% o 0.05. Es decir, que a la vuelta de un año tendríamos una deuda recalculada en 110.25. Entonces, si nos podemos fijar acá, el hecho de que hayamos capitalizado intereses, es decir, que una parte de los intereses se me hayan ido al capital y sobre eso se recalcule la deuda, haya hecho que a la vuelta de un año yo termine pagando más, porque fíjense que acá yo estaba pagando 110 y bajo este escenario estaríamos pagando 110.25, es decir, 0.25 más, ¿vale? Y luego de esto, pues el mensaje que les quiero decir es que a partir de esto nace o, digamos, surge el concepto de tasa efectiva. Y como su nombre lo dice, es lo que efectivamente vamos a pagar en interés. Y esta es la tasa que realmente nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque es la que efectivamente vamos a terminar pagando. Sin, adivinen ustedes cuál tasa es la que nos nombran los bancos, pues las tasas nominales, pero realmente la que nos interesa saber es la tasa efectiva. Entonces, siempre que vayan a una entidad financiera, pues pregunten cuál es la tasa efectiva de ese préstamo que ustedes están solicitando, si ese fuera el caso, por supuesto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago yo para, digamos, encontrar fácilmente cuál es la tasa efectiva? Digamos, acá puede ser que los intereses no capitalicen cada 6 meses, sino qué pasa si capitalizan cada 3 meses, es decir, en el 0.25, en el 0.5 y en el 0.75. Cristian, ¿necesito hacer toda esta operación uno a uno? No, no necesitas. Para eso hay una fórmula que, digamos, dice que el interés efectivo va a ser igual, y aquí me meto un poquito con matemáticas financieras, va a ser igual a 1 más la tasa nominal, que se denota como J, sobre el número de capitalizaciones, que se denota como M, elevado a la M menos 1. Uy, eso suena muy difícil. No, no, realmente no es tan difícil. Y vamos a, digamos, a entender muy bien la lógica detrás de esto. Digamos, utilizando el ejemplo que les acabo de dar. Yo quiero, por ejemplo, encontrar cuál es la tasa efectiva por tener un interés del 10% que capitalice cada 6 meses. En este caso, pues reemplazamos en la fórmula, entonces sería la tasa efectiva que se denota con I, sería igual a 1 más la tasa nominal. ¿Cuál es la tasa nominal? El 10% que me está diciendo mi prestamista, o 0.1 en decimales. Que se capitaliza en cada 6 meses. ¿Cuántos semestres hay en un año? Solo 2. Entonces yo reemplazo M por 2. Y lo voy a elevar a la 2. Y luego le resto 1. Al hacer esa operación me da 10.25%, ¿sí? Expresado en porcentaje. O 0.1025 en decimales. Y fíjense que tiene sentido, ¿no? Porque acá sabemos que el capital que prestamos es de 100, por tanto el restante, es decir, 10.25, corresponde a intereses. Y acá únicamente tenemos, digamos, bajo este esquema donde se capitaliza una vez al año, era de 10. Entonces, digamos que acá sabemos que ahí tiene sentido de que la tasa sea del 10.25 efectiva anual. Y aquí, por eso, siempre que hablamos de tasas efectivas, siempre van a estar expresados en años, es decir, lo que efectivamente vamos a pagar después de un año de tener esa deuda. Pero entonces se preguntarán ustedes, y aquí me permito un segundo borrar esto para no tener tanto espacio ocupado. Gracias.
Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si capitalizamos cada 3 meses? ¿Cuál va a ser mi tasa efectiva anual? Pues sencillo. Entonces, simplemente reemplazamos, acá sería 1, la tasa de interés efectiva anual sería igual a 1 más la tasa nominal, que sigue siendo el mismo 10%. Fíjense que esto no ha cambiado. Lo que está cambiando es el número de capitalizaciones. Y como es cada 3 meses, o sea, cada trimestre, ¿cuántos trimestres hay el año? Pues hay 4 trimestres al año. Entonces lo reemplazo, en vez de un 2, pongo un 4, lo elevo a 4 y le resto 1. Y esto me da 10.38% efectivo anual. Entonces podemos entender que a medida que va aumentando el número de capitalizaciones, la tasa de interés efectiva anual va incrementándose. ¿Qué pasa si lo hacemos mensual? ¿Sí? Pues tendríamos que reemplazar acá por un 12 y digamos para simplificar, esto nos va a dar 10.47%. Es decir, que si nosotros hacemos como una especie de plano de 2 ejes, ¿sí? Donde el eje X va a ser el número de capitalizaciones y el eje Y la tasa de interés. Entonces, supongamos que acá tenemos 10%, y ya sabemos que 10% es lo que le correspondería si capitaliza en una vez al año, ¿sí? Entonces, simplemente voy a unir los puntos. Fíjense que cuando capitaliza 2 veces me da 10.25, es decir, un poquito arriba. Voy a poner acá el 2. Si capitaliza 4 veces, que sería acá 3, 4, y si capitaliza 12 veces, ¿no? Porque es mensual. 5, 6, más o menos como por acá. Entonces, fíjense que cuando se capitaliza cada 6 meses o 2 veces al año, me va a dar 10.38, es decir, un poquito arriba. Cuando capitaliza, perdón, 2 veces 10.25, perdónenme ahí. Cuando capitaliza 4 veces es 10.38, es decir, un poquitico arriba también. Simplemente estoy uniendo puntos, ¿no? Y cuando capitaliza 12 veces, 10.47. Entonces, fíjense que va aumentando, pero la proporción no es tan, digamos, no es una curva así, es una curva más bien, es elevada, pero no tan elevada como uno pensaría inicialmente. Entonces, la enseñanza de este video es que las tasas nominales son aquellas que, digamos, aparecen en el papel, pero la que realmente nos interesa conocer es la tasa efectiva, y es que nos dice cuánto efectivamente estamos pagando de intereses por un préstamo que adquirimos. Entonces, si vas a una entidad financiera y te dan la tasa nominal, pregunta también por la tasa efectiva y con eso puedes hacer mejores comparaciones respecto a si vale la pena o no el interés que te está ofreciendo esa entidad financiera. Espero haya sido de tu interés este video y de mucha utilidad. Nos vemos en otra ocasión en el canal Aprende Finanzas. Mil gracias.